mayoría de las personas no toman malas decisiones no porque no sepan qué hacer, sino porque no saben escuchar a su autoridad interna. Hola, soy Anto y hoy quiero contarte algo que, si lo integras, realmente te cambia la vida. Y es tu autoridad en diseño humano. No importa cuánto sepas de tu tipo o tu carta, si no estás decidiendo desde tu autoridad, vas a seguir sintiendo que la vida te estanca, te traba, te pone palos en la rueda, que te agotás o que haces todo bien, pero nada termina de fluir. Y eso es exactamente lo que les pasa a muchas personas que conocen su diseño humano, como vos quizás, que tienen la información, pero todavía no saben vivirla. En este video vamos a ir a lo más esencial: cómo tomar decisiones alineadas según tu autoridad. Porque la verdadera práctica no está en saber más, sino en aplicar lo que ya sabes, en aprender a confiar en tu cuerpo, a reconocer tus tiempos y a dejar que la vida se ordene sola cuando vos te ordenás internamente. Son esas personas que ya hicieron miles de procesos, que ya entendieron su tipo, su estrategia, pero todavía dudan, se dispersan, se sienten desconectadas. Este video es para vos. Y no vengo a enseñarte desde la teoría, vengo a enseñarte desde mi experiencia y las de cientos de personas que acompañé en estos años, que un día se dieron cuenta que no necesitaban más información, sino dirección. Durante este video vamos a recorrer las 7 autoridades en diseño humano y lo vamos a hacer con una estructura muy simple, para que realmente puedas sentir cómo vive cada una de esas autoridades. En cada caso te voy a contar qué es y cómo se siente en el cuerpo, no desde la mente, sino desde la experiencia, qué sueles hacer cuando no la vivís, cómo se ve la desconexión, esa sensación de empujar, de controlar, de dudar, cómo se aplica en lo cotidiano, en tus vínculos, en tus decisiones, en tu trabajo, en tus proyectos, en tus límites, porque la autoridad no es algo que se activa cuando hay decisiones grandes, sino que se practica en los detalles. Y una práctica o recordatorio diario, para que empieces a experimentarla de forma simple, sin tener que hacer un cambio enorme ni esperar para entenderlo todo. La idea no es que te aprendas las 7, sino que la idea es que entiendas la tuya y que al escuchar las demás empieces a reconocer cómo se mueven las otras energías también. Porque cuando conoces cómo decide cada tipo de autoridad, aprendes a respetar no solamente tus propios procesos, sino también el de los demás. Y eso es súper importante para aprender a vincularnos en el mundo. Así que te invito a que te quedes, que escuches más con el cuerpo que con la cabeza y que tomes lo que te resuene. Pero antes de empezar, quiero que hablemos de algo que es fundamental. ¿Sabes cuál es uno de los más grandes errores de nuestra cultura? Creer que si algo no tiene lógica, por lo tanto carece de valor. Y lo traemos incluso en el plano espiritual. A veces creemos que porque entendemos algo con claridad mental, ya lo integramos. A veces elegimos lo primero que nos recomiendan o hacemos lo que nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja hubiera hecho, o simplemente decidimos rápido para liberarnos de la presión de la incertidumbre y la indecisión. Y es normal, porque nos criaron así. Nos enseñaron a decidir desde la mente, a pensar que nuestra mente es nuestra brújula, a usarla de esa manera, a hacer lista de pros y contras, a analizar todos los escenarios, a calcular, a controlar, a predecir. Y en el fondo lo que estamos haciendo es esto: tomar decisiones desde la programación, desde creencias heredadas, desde los debería, tendría y desde lo que da seguridad, aunque no vibre en nuestro cuerpo. Y ahí está el problema. Cuando cedes tu toma de decisiones a la mente, estás cediendo toda tu verdad a ese condicionamiento. Y tu mente puede darte argumentos perfectamente lógicos para el sí y para el no. Pero la verdad es que la mente nunca fue diseñada para tomar decisiones. Y en el diseño humano esto es súper real. Y no porque la mente sea mala, inútil, porque la mente es brillante, creativa, analiza, ordena, compara, reflexiona, nos da ideas, nos inspira. Es hermosa, la necesitamos, pero está diseñada para mirar desde afuera, no hacia adentro. La mente observa el mundo, interpreta, saca conclusiones. Pero cuando llega el momento de decidir qué trabajo tomar, a qué decirle que sí o que no, con quién me vinculo, cuándo frenar, cuándo avanzar, la mente no tiene acceso a esa verdad. ¿Por qué? Porque tu verdad no está en la lógica, está en la experiencia, está en el cuerpo. Tu cuerpo tiene un GPS propio, una manera mecánica, energética, única de saber qué es correcto para vos. Y ese GPS no responde a la lógica, responde a la verdad que se siente. Por eso, en diseño humano, lo primero que aprendemos es esto: estrategia más autoridad. Esas dos cosas son la piedra angular. Más que saber tu tipo, tu perfil, tus puertas, etc. Tu estrategia te dice cómo moverte en el mundo. Y tu autoridad te dice cuándo y hacia dónde moverte.
Sin eso vas a seguir decidiendo desde la mente. Y la mente, aunque tenga buenas intenciones, no tiene acceso a tu verdad. Te doy un ejemplo muy simple. Imagínate que alguien te propone un proyecto que se ve perfecto. Buen dinero, buena gente, buenos objetivos. Y tu mente te va a decir, mira, esto cierra por todos lados. Pero hay algo dentro tuyo que no está convencido al 100%. Que no se enciende. No sentís expansión, no sentís claridad. Y ahí es donde aparece la duda. Estaré saboteando algo bueno. Ay, ¿será que tengo miedo? Capaz tengo que hacerlo igual para aprender. Empezás a sobrepensar, a racionalizar, a justificar. Y te perdés. Porque ya no estás escuchando lo que sentiste primero. Ya no estás con vos, estás con tu mente. Y el problema no es que pienses. El problema es que confíes más en tu mente que en tu cuerpo. Y esto es lo que le pasa a muchas personas que, tal vez como vos, ya conocen su diseño humano. Ya saben su tipo, ya saben su perfil, su autoridad, su estrategia, pero siguen dudando. No porque no sepan, sino porque todavía no aprendieron a confiar. Y confiar no es una idea, es práctica. Así que si sentís que te cuesta confiar en tu autoridad interna, es porque quizás todavía estás buscando claridad donde no la vas a encontrar, en tu mente. Por eso el diseño humano propone como una revolución muy sutil, pero muy poderosa. Volver a vivir desde el cuerpo. Volver a escuchar esa inteligencia que no necesita explicación. Porque la verdad es que tu autoridad está activa, solo que a veces la silencias con la mente. Y no te juzgues por eso. Es lo que aprendimos a hacer. Yo incluso lo hice, por años lo hice. Pero hoy estás acá y eso es un acto importante y súper revolucionario. Elegir volver a vos, pero sobre todo elegir volver a confiar. Así que ahora sí vamos a entrar en las 7 autoridades. Y no importa cuál sea la tuya, porque quiero que no solamente escuches con atención, sino con presencia. Porque quizás por primera vez vas a reconocer a tu verdad, y no como un concepto, sino como una sensación viva. Pero te cuento que este miércoles 29 de octubre voy a dar una masterclass gratuita sobre diseño humano, explicando los 4 pasos para aplicar tu diseño humano en la vida diaria. Lo que vamos a ver es el paso a paso para bajar a tierra tu diseño humano día a día, cómo integrar tu autoridad interna sin forzarte y cómo empezar a vivir alineado o alineada con tu energía. Así que ya sabes, si te cuesta conectar con la energía de tu diseño humano o simplemente ponerla de forma práctica en tu día a día, en tus hábitos, en tu trabajo o en aquello que necesites, nos veremos en la masterclass. Y si querés toda la info, pedímela acá en comentarios. Ahora sí, continuamos con el video. Autoridad emocional. Para tener una autoridad emocional necesitas tener el centro del plexo solar definido, es decir, a color. Si tu autoridad es emocional, hay algo que quiero decirte que quiero que te quede bien claro desde el principio. Tu claridad no llega en el momento, llega con el tiempo. Y eso lo cambia todo. Te lo juro porque me la cambió hasta a mí. Porque vivimos en un mundo donde nos exigen la inmediatez, decidir ya, responder ya, decir sí o no ya. Y si no sabes, pareces indeciso. Pero vos no sos indeciso o indecisa, sos emocional. Y eso significa que vivís en una ola constante de energía. Así que, ¿qué es y cómo se siente? Tener autoridad emocional significa que tu verdad no vive solo en un momento. Vive en el proceso emocional que atravesás antes de decidir. Vivís en un oleaje que nosotros en diseño humano lo llamamos picos. Hay momentos en los que estás arriba, es decir, con mucha confianza, exaltado, eufórico, entusiasmado, y otros en la parte baja. Dudás, te cuestionás, estás muy triste, y eso está bien, es parte de tu mecánica energética. No viniste a decidir tampoco desde los picos, ni altos ni bajos. Viniste a esperar a que la ola se estabilice y desde ese lugar más neutro, más tranquilo, observar qué sigue siendo verdad para vos. La emoción no es la respuesta, es el camino hacia la respuesta. Tu claridad no aparece jamás en el arrebato, aparece cuando te das el tiempo de sentir toda tu ola completa y dejas que descante sola. Y es que, ¿qué haces cuando no vivís desde tu autoridad emocional? Cuando no confías en tu autoridad emocional, pueden pasar y podés hacer 2 cosas. Uno, te apurás, decidís desde el entusiasmo del momento, desde ese sí impulsivo. Después, cuando baja la ola, te arrepentís, dudas, te sentís atrapada, atrapado. Es como cuando te invitan a un lugar y vos decís, ay, sí, porque te dejaste llevar por la vorágine del otro. Y cuando llega la hora, decís, ay, ¿para qué dije que sí? Y 2, te bloqueas. Sentís tanto que no sabes qué hacer. Y como no confías en tu proceso interno, vas
a la mente. Haces la lista de los pros y contras, pedís opiniones, opciones, racionalizás. Y ahí, cualquiera de las dos que hagas, te alejas de vos. Porque la mente puede convencerte de cualquier cosa, pero no puede sentir lo que realmente es verdadero. Entonces, lo que les pasa a muchas personas emocionales es que se sobrecomprometen por la euforia o se paralizan ante la duda o viven en una montaña rusa que no tiene un fin. Porque crees que hay que decidir ya. Pero vos no viniste a decidir ya, viniste a decidir bien. Eso requiere de tiempo emocional. Cuando sientas la presión o cuando alguien venga a presionarte para que decidas ya, te tenés que dar cuenta que no es por ahí. Entonces, ¿cómo se ve esta autoridad aplicada en lo cotidiano? Bueno, esta autoridad no se activa solo cuando tenés que tomar una gran decisión. Se practica en lo pequeño todos los días. Por ejemplo, te invitan a un retiro y te encanta encima ese lugar. Bueno, tu primera reacción va a ser, ay, sí, obvio. Pero si tenés autoridad emocional, lo mejor que podés hacer es decir, ay, gracias por la invitación, pero ¿puedo responderte en unos días? Aunque ya sepas que sí, tenés que darte tiempo para sentir si ese sí se sostiene o no. O te llega una propuesta de trabajo o colaboración. En vez de decidir desde la emoción del momento, conversalo con la almohada. Date el espacio y ves mañana a ver qué pasa. Si mañana no sabes, pasado. Incluso algo tan simple. ¿Querés ir a ese plan? ¿Querés responder ese mensaje? ¿Querés decirle que sí o no a ese vínculo? Cuando vivís desde tu autoridad, dejás de decidir impulsivamente. Empezás a escuchar tu oleaje. Y eso a largo plazo te cambia la vida entera. Me la cambió a mí porque te juro que yo era una persona que todo el tiempo por presión decía que sí, después me arrepentía, estaba triste, estaba mal, me sentía súper drenada y no entendía por qué. Cuando descubrí cómo funcionaba mi energía y mi autoridad, mi vida cambió para siempre y aparte me ayudó muchísimo no solamente a procesar mis emociones, sino a escucharme y ser más consciente de mí misma. Porque cada elección tiene que salir de tu verdad, no de la presión. Entonces, práctica o recordatorio diario con la autoridad emocional. Te dejo estas frases para repetirte todos los días o cuando lo sientas necesario. Estoy en mi ola y eso está bien. No importa si la ola es alta, baja. Estoy en mi ola y eso está bien. Puedo sentir todo sin decidir nada. No tengo que saberlo todo hoy. Mi claridad llega con el tiempo. Podés incluso hacer un pequeño ritual cada vez que sentís mucha emoción o mucha presión. Poner una mano en el pecho, respirar profundo y decir, esto va a aclararse. No tengo que resolver todo ahora. Y si sos más visual, elegí una imagen que te recuerda a tu ola. Un mar, un río, una curva de carretera, de ruta. Algo que te devuelva a tu propio ritmo energético y a tu proceso. Porque confiar en tu autoridad emocional es aceptar que tu sabiduría necesita tiempo. Y cuando le das ese tiempo, lo que decidís no solo es más claro, sino más liviano, más verdadero, más tuyo. Y ahí la vida se alinea. Autoridad sacral. Para tener autoridad sacral, obviamente es una autoridad que le pertenece a un generador o generador manifestante y tiene que estar el plexo solar en blanco y el sacro definido, es decir, a color. Si tu autoridad es sacral, tu verdad vive en un lugar muy específico, bajo el vientre. Ese punto debajo del ombligo, que si lo escuchas, te responde con una claridad inmediata. Pues el sacral no piensa, responde, siente. Y siempre que responde lo hace en el presente. Entonces, ¿qué es y cómo se siente? La autoridad sacral es esa voz que no es una voz, es una sensación, una energía que se expande o se contrae, que dice sí o dice no. Es totalmente visceral, primitiva y honesta. Y muchas veces silenciosa. Se manifiesta en sonidos guturales, movimientos, microreacciones como un ajá, un ay, esto sí me súper enciende o un no tengo ganas. Porque el sacro se mueve con las ganas. Y ahí está la clave. El sacral responde a lo que hoy y en este momento está vivo. No proyecta, no calcula, no planifica. Responde con el cuerpo, desde la vitalidad del momento. Por eso, ¿qué pasa cuando no se vive esta autoridad? Cuando no se confía en el sacral, las decisiones suben hasta la mente. Y empezamos con, ay, y si él debería o quizás me conviene. Se ignora el cuerpo y se busca seguridad en la lógica. En ese proceso se apaga el fuego interno. Se toma el camino correcto, pero no el verdadero. Y también pasa otra cosa. Se dice que sí a cosas que realmente no los encienden, sino por compromiso o costumbre. Eso poco a poco drena, agota, desgasta, porque el sacral necesita un estímulo
estímulo real, un estímulo vivo. Necesitas respuestas sinceras, aunque no tengan explicación. Y cuando se lo silencia el sacro, el cuerpo lo grita por otro lado, en forma de cansancio, frustración, desconexión, estancamiento. Por eso, ¿cómo se aplica en el día a día la autoridad sacral? Y es que como es una autoridad que se vive minuto a minuto, no aparece solamente en decisiones grandes, aparece en lo simple. ¿Querés decir que si ese encuentro o preferís estar solo hoy? ¿Tenés ganas de trabajar en ese proyecto o no hay energía ahora? Ese sí que dijiste hace una semana, ¿sigue siendo un sí hoy? Y sobre todo, ¿lo estás haciendo porque te enciende o porque sentís que tenés que? Cuando se vive desde el sacral, el día se vuelve más orgánico, más honesto. Hay decisiones chiquitas pero constantes que manifiestan ese fuego encendido. Y cuando ese fuego está encendido, tenés acceso a tu verdadero potencial. Por eso, práctica o recordatorio diario con la autoridad sacral. Y esta es una práctica muy simple pero muy poderosa para empezar a activarlo, o mejor dicho, reconocerlo. Preguntarte en voz alta cosas simples, pero siempre preguntas que sean de respuestas de sí o no, y dejar que tu cuerpo responda. Con un gesto, con un sonido, con una sensación. Lo importante es no hacer preguntas que tengan muchas opciones o que sea una respuesta abierta. Por ejemplo, ¿qué quieres comer hoy? Mejor pregunta esto. ¿Quiero ir a este lugar? Sí, no. ¿Siento ganas de escribir esto hoy? Sí, no. ¿Me da energía pensar en esta conversación? Sí, no. Y escucha lo que responde tu cuerpo, no tu mente, el cuerpo. Podés incluso practicar con otra persona, es decir, que alguien te haga preguntas simples y vos solo respondes, como un juego, para volver a confiar en esa brújula tan precisa. Si preferís hacerlo solo o sola, escribí una lista de preguntas cerradas en tu journal, en donde vos lo quieras, y sentí qué pasa en tu cuerpo con cada una. Porque tu sacral ya sabe, siempre sabe. No necesita justificaciones, no necesita sentido lógico, solo necesita ser escuchado. Y cuando lo escuchás, la vida te devuelve la energía, porque tu energía se vuelve coherente. Y eso se nota en todo. Autoridad del vaso. Para tener la autoridad del vaso se necesita tener el centro del vaso definido, es decir, a color, y el sacro y el plexo en blanco. Y si tenés autoridad del vaso, o también llamada autoridad esplénica, déjame decirte que tu cuerpo te habla bajito, pero lo hace todo el tiempo. La clave está en que aprendas a escucharlo antes de que tu mente lo ahogue. Entonces, ¿qué es y cómo se siente? La autoridad del vaso es una de las más sutiles, pero las más sabias, porque vive en el momento presente y habla en forma de instinto, de intuición, de sensación corporal o pequeños susurros internos, como por ejemplo, no sé por qué, pero eso no me da confianza, o también, hay algo que acá se siente seguro, no sé qué es, pero algo me lo dice. Fíjate que no grita, no insiste, pero tampoco repite. Habla una vez muy claro y después se va. Por eso, para escucharla, tenés que estar muy presente en tu cuerpo, muy atento a lo que sucede en el ahora, a tu piel, a tu respiración, a tu tono interno, porque el vaso responde a tu bienestar físico inmediato. Es la autoridad del aquí y el ahora. Así que, ¿qué pasa cuando no se vive? Y es que se cae en un patrón muy común. La intuición habla primero, pero la mente interrumpe después. Se siente como un presentimiento y al segundo instante salta a la cabeza. Ay, no es para tanto. Ay, ¿no estarás exagerando? Ay, ¿y si te estás confundiendo? Y ese instante de verdad se pierde. Y muchas veces después de tomar una decisión, ay, yo sabía, ¿por qué no me escuché? Pero no era algo, eras vos, era tu cuerpo, tu centro de supervivencia hablándote. Lo que pasa es que muchas veces lo que se siente verdadero no tiene argumentos y entonces se duda, se busca como el sentido, la explicación, se le pide una explicación a la intuición, incluso al vaso, que no la tiene, porque su lenguaje es otro. Así que, ¿cómo se aplica esta autoridad en el día a día? Y es que vivir desde la autoridad esplénica o del vaso no es recibir señales mágicas. Significa estar tan presente que podés sentir lo que tu cuerpo ya sabe. Por ejemplo, estás por entrar a una reunión y apenas llegas, sentís como algo raro, una incomodidad. No sabes por qué, pero tu cuerpo se tensa. Y en vez de ignorarlo, lo escuchas. Te das espacio y te cuidas. O estás conociendo a alguien y todo parece perfecto, pero algo no se siente bien. Y aunque no tengas pruebas, te permitís hacerle caso a esa sensación. O vas a tomar una decisión y justo tu cuerpo te da una señal, como un alivio o suspirás o tomás una respiración profunda o una tensión que se suelta. Y eso es una forma de decir sí. Porque el vaso no habla en palabras, habla en sensación. Y todo lo que necesitas está pasando ahora. Entonces, práctica
Pregunta y recordatorio diario para esta autoridad es que durante el día hace pequeñas pausas para estar en presencia. Por ejemplo, pregúntate: ¿me siento segura o seguro en este lugar? ¿Siento vitalidad o siento que me estoy apagando? ¿Mi cuerpo se está relajando o está en alerta? Y no hace falta que lo entiendas, solo registra y empezá a confiar en eso que sentís antes que tu mente opine. Podés también practicar con el cuerpo moviéndote, qué comida elegir, qué espacio te da paz, elegir qué camino querés tomar. El cuerpo te guía siempre, solo que tal vez lo silenciaste tanto que lleva práctica volver a escucharlo. Y un recordatorio diario que podés utilizar es este: mi intuición no necesita explicación y mi cuerpo ya sabe lo que es seguro para mí. Vivir desde el vaso es aprender a confiar en tu sabiduría más sutil, la que no busca atención, la que no busca garantías, pero que cuando la seguís siempre te cuida. Es la voz que te quiere viva, que te quiere vivo, presente y en coherencia con tu intuición más pura. ¿Autoridad del ego o del corazón? Para tener esta autoridad es muy importante tener el centro corazón o ego a color, es decir, definido, conectado con la garganta o el centro G. Si tu autoridad es del ego, la pregunta clave acá no es ¿qué deberías hacer?, sino ¿realmente querés esto de corazón? Porque si lo haces de corazón, esa fuerza es imparable. Por eso, ¿qué es y cómo se siente? La autoridad del ego es muy poco comprendida, ya que vivimos en una cultura donde se asocia al ego con egoísmo, pero en realidad en diseño humano el ego no tiene nada que ver con ser arrogante o egoísta, sino que hablamos de voluntad. Es esa fuerza que te impulsa a comprometerte con lo que amas de verdad y a sostenerlo con coraje. Y es que tener autoridad del ego significa que la claridad llega cuando realmente conectás con lo que tu corazón realmente desea. No con las expectativas o la presión externa, no con lo que otros esperan, no con lo que supuestamente deberías elegir. Es una autoridad que viene del compromiso personal, porque no busca dirección, sino alineación con el corazón. Pero, ¿qué pasa si no se la vive correctamente? Y es que cuando no se escucha esta autoridad, suelen pasar tres cosas. Se toman decisiones desde la obligación o el debería hacer, se priorizan las necesidades ajenas a las personales y se vive con culpa por querer lo que se quiere. Y eso agota, y cuando el deseo real se silencia, el cuerpo también lo empieza a sentir. Pero la verdad de esta autoridad es muy simple. Si no lo querés de verdad, no vas a tener la fuerza para sostenerlo. Y si lo querés de verdad, no hay razón para que no vayas por ello. Por eso, ¿cómo podés vivir día a día con esta autoridad? Y es que esta autoridad se practica preguntándole cada vez que tiene que decidir: ¿esto me motiva desde adentro? ¿Estoy diciendo que sí para complacer o porque realmente lo deseo? ¿Esto lo haría incluso si nadie me felicitara, me aplaudiera o me dijera que está bien? Es que es una autoridad que pide valentía, porque muchas veces lo que querés va a incomodar a los demás, o no puede tener una lógica clara, o va en contra de lo que deberías estar haciendo. Pero ahí está tu brújula. Si el deseo viene de corazón, sentís que tenés energía para sostenerlo, ese es tu camino. En el trabajo puede ser eligiendo algo que realmente te enciende, a pesar de que lleve un cambio o un riesgo. En vínculos puede verse como algo que tiene que ver con decir que no en lugar de decir que sí porque no lo sentís. En lo cotidiano es conectar con lo que realmente te mueve y no elegir rutinas que supuestamente te recomiendan. Por eso, una práctica o recordatorio diario para esta autoridad te lleva nada más 3 minutos al día con 2 preguntas importantes. ¿Qué quiero hoy? ¿Y qué deseo desde el corazón más allá de lo que tengo que hacer? Tal vez sea algo chiquito como descansar o algo grande como iniciar un nuevo proyecto, pero no juzgues la respuesta que nazca. Lo importante es conectar con el deseo real, porque ahí está tu verdad, y cuando honras lo que deseas, tu energía se ordena sola, porque el deseo sincero se sostiene solo. Y no viniste a complacer, viniste a comprometerte con lo que realmente querés. Autoridad del ser o del centro G. Para tener esta autoridad tenés que tener definido el centro G, es decir, a color, pero no tenés que tener definido ni el sacral, ni el plexo, ni el corazón. Y es muy común en proyectores. Si tu autoridad es del ser, tus decisiones no vienen de un impulso visceral, ni de una emoción fuerte, ni de una sensación de quiero inmensa. Vienen desde otro lugar, desde tu identidad, desde tu dirección interna, desde tu alma. Por eso, ¿qué es y cómo se siente? Y es que es una autoridad muy particular, porque no se siente como una reacción o una fuerza,
sino más como una resonancia. Es decir, esto soy yo, esto no soy yo. Se siente en el pecho, en el centro del ser, pero no como una urgencia o como algo excitante, sino como algo coherente, algo inevitable, incluso algo tranquilo. Puede ser como una frase que dice, esto literalmente es mi camino, o sé que esto tiene todo el sentido del mundo, pero para mí no es para mí. Y no hay presión, hay claridad. Y suele llegar cuando estás en conversaciones sinceras, en espacios seguros, o cuando empezás a escuchar tu voz y algo te hace eco. Pero, ¿qué pasa cuando no se la vive correctamente? Cuando se ignora esta autoridad, hay una sensación de pérdida de identidad, de tomar decisiones para ser alguien para otros, de tomar decisiones para ser alguien en lugar de hacerlas desde quien ya sos, de tener la necesidad de seguir estructuras ajenas porque no se confía en la brújula interna propia, y eso trae dispersión y desconexión, y ahí la mente empieza a compensar, a buscar certezas externas, a racionalizar y a decidir desde la lógica en lugar desde la identidad, y eso genera distancia con la verdad interna. Entonces, ¿cómo se aplica en el día a día? Y esta autoridad se activa literalmente cuando te empezás a escuchar hablar. Por eso es muy valioso hablar tus decisiones en voz alta, en espacios donde te sentís segura, seguro, sin juicio. Cuando usas tu voz, la claridad se acomoda sola. Y también puedes observar, ¿esa decisión refleja quién sos o quién estás intentando ser o complacer? ¿Sentís que este camino es una expansión de tu identidad o es una máscara? ¿Tu energía se ordena cuando pensás en esta opción o sentís que te desconecta de vos? Porque la autoridad del ser no siempre sabe hacia dónde va, pero sabe si algo tiene dirección o no, y ese es el verdadero eje. Por eso, una práctica o recordatorio diario para esta autoridad puede ser que te animes a grabarte y hables de lo que tenés que resolver o en esa decisión que tenés que tomar. No para resolverlo, sino para escucharte. Porque tu claridad no está en lo que pensás, está en lo que te escuchás decir cuando hablas desde tu centro. Otra forma puede ser escribiendo en primera persona, esto no sé por qué, pero me resuena, o esto ya no se siente como soy yo, y deja que la verdad aparezca. Porque tu identidad es tu brújula. Lo que no se siente como tuyo o como vos es porque ahí no es. Y es que esta autoridad no necesita empujar, no necesita convencer a nadie, ni siquiera a sí misma. Solo te pide que escuches tu voz, tu presencia, tu esencia. Porque cuando decidís desde lo que realmente sos, la vida se alinea sola. Porque no necesitas saber hacia dónde es, solo necesitas saber si es desde vos. Autoridad mental o ambiental. Para esta autoridad es muy importante que tanto el centro de la cabeza y el ajna estén a color, estén definidos, y un cuerpo con los centros motores sin definir, es decir, en blanco. Y es muy común en proyectores esta autoridad. Entonces, si tenés esta autoridad que es mental o ambiental, es muy probable que durante mucho tiempo hayas creído que pensás demasiado y que eso era un problema. Pero en realidad, esa mente tuya es una herramienta extraordinaria, solo que no está diseñada para decidir sola. Está diseñada para procesar, observar, organizar y compartir. Y tu claridad no llega pensando bien, llega cuando estás en el entorno correcto. Por eso es ambiental. Entonces, ¿qué es y cómo se siente? Esta autoridad no funciona como una respuesta interna inmediata, sino que funciona como un proceso de reflexión que se va aclarando en voz alta, en diálogo, en ambientes donde te sentís seguro o sin presión. Y la clave literalmente está en el entorno. Porque cuando estás en un lugar que te hace bien o con personas que respetan tu forma de ser o incluso tu forma de ver la vida, tu claridad se afina sola. Es como si la energía se despejara. Y en cambio, cuando estás en un ambiente que te incomoda, que te exige, que te abruma, la confusión mental se intensifica. No porque no sepas, sino porque tu sistema no puede procesar bien desde la tensión. Y esta autoridad se siente como, cuando lo digo en voz alta, me escucho mejor, no es que no sepa, necesito un espacio donde pensar claro, o necesito hablar de esto con alguien que no quiera cambiarme. Entonces, ¿qué pasa cuando no se la vive correctamente? Cuando no se respeta esta autoridad, se fuerza a la mente a tomar decisiones como si realmente fuera una autoridad interna. Y eso agota, porque genera dudas infinitas, sobreanálisis y vueltas mentales que no terminan nunca. O también podemos caer en la trampa de buscar validación constantemente en el afuera. Preguntarle a todos qué harían, seguir consejos que no resuenan, elegir desde la lógica, porque la desconexión con el entorno genera ansiedad. Y la ansiedad genera ruido. Y el ruido genera confusión. Es como si la verdad quedara atrapada en todo ese ruido externo. Y lo único que hace falta es respirar, rodearte de personas que te hacen bien y escuchar tu voz con calma. Entonces, ¿cómo se aplica esta autoridad en el día a día? Y es que lo cotidiano no solo se aplica tomando decisiones lentas, sino también creando el contexto correcto para que surja la claridad. Por ejemplo, no tomar decisiones importantes si estás en un lugar que te abruma. O evitar forzar respuestas rápidas solamente por querer resolver. O estar hablando con personas que no
te permitan poner una palabra, que no te dejen meter un bocado y siempre estar interviniendo. Y permitirte tiempo y espacio antes de comprometerte con algo. Porque para estas personas la palabra sí aparece como una luz al final del túnel, no de golpe. Y muchas veces llega cuando habla, no cuando piensa. Y una práctica muy transformadora para esta autoridad tiene que ver con ir a un lugar que te haga sentir bien, tu casa, un parque, una cafetería, y llevarte un cuaderno para escribir o grabar una nota de voz y hablar en voz alta sobre eso que querés decidir, sin buscar la respuesta correcta, solo escucharte. Porque muchas veces tu claridad llega cuando hablas sin darte cuenta. Otra práctica puede ser que te observes en cómo te sentís, pero en distintos ambientes. Si tu cuerpo se relaja, si tu mente se expande o te sentís apurado, irritado, contracturado. Y ahí tenés mucha información para procesar. Y es que tu claridad se afina cuando estás en el entorno correcto. Porque esta autoridad no significa que todo se resuelve con ideas. Significa que cuando tu mente tiene el espacio necesario para expresarse, tu verdad se revela sola. Y por último, la autoridad lunar, que esta autoridad es únicamente para los reflectores y no tiene ningún centro definido. Así que si tu autoridad es la luna, tu claridad no llega ni sola ni rápido. Llega con el tiempo y eso toma una gran observación para hacer. Y con los ciclos. No estás acá para decidir como el resto, sino que estás acá para ver todo desde otra lógica, sentir desde otra profundidad y caminar con otro ritmo. Por eso, ¿qué es y cómo se siente? La autoridad lunar es literalmente un proceso de 28 días, es decir, un ciclo lunar completo, donde se te va a permitir ver cómo se mueve la decisión en vos mientras la vida va pasando. Y eso no es demasiado lento, es perfectamente natural para tu diseño. Porque tu cuerpo no tiene una voz constante como los otros tipos, sino que tiene múltiples reflejos. Y cada día algo distinto puede sentirse como verdadero. Por eso no estás diseñado o diseñada para tomar decisiones en el momento, sino para observar cómo se siente una decisión a lo largo del tiempo, y cuanto más te das ese permiso, más coherente se vuelve tu vida. Pero ¿qué pasa cuando no se vive correctamente? Y, por ejemplo, te apurás a resolver como lo hacen los demás. Es muy probable que te sientas vacío o confundido, porque la mente se desespera. ¿Cómo puede ser que hoy sí y mañana no? ¿Por qué sigo dudando si ya lo decidí? ¿Y si espero tanto pierdo la oportunidad? Y desde esa presión tomas decisiones que no se sienten bien. Por eso lo más común que al no respetar este proceso termine apareciendo la decepción, no porque fallaste. Entonces, ¿cómo se aplica día a día esta autoridad? Y es que tu claridad no llega en el impulso, sino en el seguimiento. Si tenés una decisión importante que tomar, la mejor práctica es al menos dejar que pase un ciclo lunar entero, es decir, 28 días. Y en ese tiempo, registrar cómo se siente la idea en diferentes contextos. No se trata de esperar sin hacer nada, se trata de acompañar el proceso, escribir, observar, hablarlo con personas de confianza, mirar cómo cambia tu energía con el tiempo. Y si no puedes esperar tanto porque a veces la vida no lo permite, incluso darte unos días o mínimo una semana ya puede ser transformador. Porque también es clave que estés en ambientes que te hagan bien, porque tu claridad se refleja en lo que te rodea. Y si el entorno no es correcto, la claridad se contamina. Y las decisiones también. Por eso, una práctica o recordatorio diario para esta autoridad es elegir una pregunta o una decisión que tengas que tomar. Y durante 28 días, todos los días, anota cómo se siente en vos. Puede ser una idea, una sensación, una oración. Al final del mes vas a ver el patrón. Vas a sentir como tu cuerpo empieza a decir que sí o que no. Y si no puedes esperar tanto, hace una checklist todos los días. ¿Cómo se siente esto hoy en este momento? ¿Estoy eligiendo desde mi centro o desde el apuro? Y si aparece el apuro, respira y vuelve a tu ciclo. Porque tu claridad no es lineal, es cíclica. Y cuanto más la respetas, más te respetas. Y con esta autoridad cerramos el recorrido de 7 formas distintas de tomar decisiones. 7 maneras de encarnar tu diseño, pero una verdad compartida. Tu cuerpo, es decir, tu energía, ya sabe. Solo necesitas aprender a escucharla. Y así que lo más importante, fíjate que es escucharte, porque ahí es donde comienza el verdadero diseño, no desde el gráfico, sino en cómo te elegís habitar. Y si sentís que querés seguir profundizando, ¿te gustaría tener un espacio donde quieras recordar esto más seguido o compartir reflexiones, ejemplos y prácticas para vivir tu diseño? Podés no solamente sumarte a mi comunidad de WhatsApp, que acá te dejo el link en la descripción, sino también a mi masterclass gratuita del 29 de octubre, donde vamos a aprender cómo aplicar tu diseño humano en 4 pasos para tu día a día. Así que si te interesa, te dejo acá en la descripción todo para que puedas unirte a mi masterclass. Gracias por estar, gracias por escucharte y por recordarte que tu claridad ya está dentro tuyo y que solo necesitas silencio y coraje para volver a ella. ¡Nos vemos!